Estamos en vivo. Hola, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Miguel Holguín Martínez. Pues el día de hoy vamos a compartir un tema. Tengo clases con mis alumnos del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y pues vamos a ver el tema del proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación, que consideramos importante, ya que están a un cuatrimestre o 2 cuatrimestres de egresar de la carrera, y aun cuando ya llevaron Derecho Constitucional, pero pues el mundo jurídico, el mundo de las normas cambia constantemente, y pues paralelamente voy a estar con mi grupo impartiendo la clase, pero consideré oportuno transmitir por esta vía, así que saludo con mucho gusto a todos los que están conectados o los que se van a conectar apenas. Es un tema que todavía no es ley, es un tema que prácticamente está en proyecto, es un proyecto, ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, en este momento está en la Cámara de Diputados, pero prácticamente después de que sea aprobado por la Cámara de Diputados, pues pasará al Ejecutivo Federal para su debida publicación. Entonces estamos en ese trance jurídico de creación de normas y vamos a estudiar qué se contiene en ese proyecto de reformas, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Déjenme compartir. Déjenme compartir aquí. Ok, déjenme compartir. Ok, entonces, pues vamos a iniciar. Como les decía, chicos, buenos días, ya estoy con ustedes aquí. Buenos días a todos. Vamos a iniciar este tema que les comentaba, proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, vamos a poner en el contexto. ¿Por qué es importante o por qué considero importante y oportuno además compartir este proyecto de reformas? Pues ahorita van a ver los numerales que se pretenden modificar o cambiar. No nada más es la Constitución, no nada más es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no nada más es la Ley de Amparo. Ahorita van a ver qué tantos ordenamientos se pretenden cambiar, como ya lo señalé, que en este momento están en la Cámara de Diputados. Ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, estamos esperando la aprobación de la Cámara de Diputados y posteriormente pues se publicará conforme al procedimiento que se tiene para la aprobación de normas. Y bueno, como antecedente nada más, ¿no? ¿Por qué surgen estos cambios? Bueno, los cambios que surgen en materia jurídica es derivado, pues obviamente, de que el sistema tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Cuando algo no cumple con el propósito para el que fue creado o no ha llegado a cumplir las expectativas totales como tal, pues prácticamente tiene que haber una serie de cambios, de modificaciones. No se pueden conseguir resultados diferentes pues con los mismos sistemas y con las mismas normas jurídicas. Si bien es cierto, han habido una serie de reformas, han habido una serie de cambios, creo que estamos en la década donde más cambios ha habido en materia jurídica. Bueno, la década pasada, que fue la reforma penal, el 18 de junio de 2008, también, ¿no? Fue como que el inicio. Hay muchas reformas, pero hablo de las que tienen una trascendencia en el ámbito jurídico. No podemos pasar por alto, no podemos hablar de derecho constitucional, no podemos hablar de leyes si prácticamente no tenemos en un contexto que hubiera unas reformas. En el 2008, en materia de impartición de justicia, pasamos un sistema acusatorio, que es un tema ya muy pasado. Posteriormente hubieron las reformas de junio de 2011, la del 6 y 10 de junio, y aquí en una parte de una diapositiva, pues precisamente hace referencia a una modificación de junio de 2011. Entonces, y ahorita prácticamente esta va a ser pues de gran impacto en el sistema jurídico en cuanto al Poder Judicial de la Federación,
van a cambiar algunas cosas. Y bueno, solamente esta lámina dice que el 21 de octubre de 2019, es decir, el año pasado, en el Senado de la República, con la presencia de representantes de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, se inauguraron los trabajos de una reforma con y para Poder Judicial de la Federación, con lo que se entabló un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia. Bueno, eso es lo que se pretende, claro, por eso se modifican, por eso hay cambios en las normas jurídicas para precisamente, pues, lograr que la impartición de justicia, pues como dice el 17 constitucional, sea completa, sea expedita, sea gratuita, sea imparcial, no solamente durante un proceso, sino antes, previo al proceso, durante el proceso y después del proceso. Es decir, ya cuando se tenga una sentencia, pues obviamente lo que se pretende es la ejecución de esa sentencia. Entonces, pues prácticamente vamos a iniciar con este antecedente, con pleno respeto a la división de poderes. Pues ya ustedes saben que quizás me podrán, estamos analizando desde la perspectiva jurídica. Me queda claro que algunas cuestiones pues sí ameritan una serie de análisis, de comentarios, ¿por qué no decirlo? Alguien me podría decir, y doctor, ¿y en México de verdad existe la división de poderes? Pues va a ser un tema bastante complicado, complejo de analizar, puesto que en la práctica hemos visto cómo hay invasión en la esfera de los poderes. Tenemos un poder ejecutivo que pareciera que estuviera en los tres poderes. Pero bueno, esa es una cuestión de otro tema. Ahorita trataremos de ubicarnos nada más por lo que respecta al tema de las reformas. Pero merece un análisis, merece críticas, claro, no lo paso por alto, ¿no? Ok, lo que se desea en ese mundo ideal, en ese mundo platónico, esa teoría de Platón, es que haya un respeto a la división de poderes, ¿no? Ese es el fin, eso es lo que se desea. Bueno, y la independencia judicial, que es un tema pues que debe de ser una prioridad dentro de la impartición de justicia, ¿no? Siempre debe de haber una independencia judicial. Y eso me recuerda a un archivo que mandó un colega mío a uno de los grupos. Recientemente le promovieron a un juez de distrito, le promovieron una queja. Entonces, pues como todas las sensibilidades, finalmente los jueces de distrito pues también son personas, también sienten, también se molestan, también se incomodan como seres humanos. Le promovieron una queja y él pues a través, ¿verdad?, de una contestación dijo que se apartaba del conocimiento de ese asunto toda vez que su imparcialidad, su independencia iba a estar afectada por esa cuestión. Entonces prácticamente pues se aparta del estudio, hablando de la independencia judicial. Ahorita se me vino, y es un asunto reciente, ¿no? Entonces vemos cómo se trabaja con esa imparcialidad y con esa independencia, ¿no? Ok, ¿por qué es importante y por qué estoy compartiendo con mis alumnos estos temas? Fíjense, la trascendencia que va a tener este asunto. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Con volumen? Sí, tiene todo el volumen en la computadora. ¿Mande? Tiene todo el volumen en la computadora. El volumen este es de mi grupo. Okay. ¿Sí? Okay. Es que aquí me ponen algunos rostros y de repente no sé si necesito que todo esté bien, porque si no, no coordina. Si me pone cara de preocupación, siento que algo está fallando, el audio, el equipo, necesito que esté el equipo al 100. Todo Okay. perfecto. Aquí me parece como que si estuvieran, no se escuchara. Bueno, mientras estamos aquí, saludamos a Daniel Holguín Martínez. Brother, Dios te bendiga, estamos aquí impartiendo un momento de clases. Joel, un maestro, amigo, colega, siempre está muy presente en cursos y todo. Susi, también saludos. Kevin, saludos también. Jesús Cabrera, saludos Jesús Cabrera, donde nos esté escuchando. Miriam,
Saludos Miriam, Cristian Martínez también y Ricardo Riofrío. Saludos. Dani dice todo bien. Juan Carlos Hernández Rodríguez, saludos. Bueno, y saludos a todos los que están conectados. Ok, apenas Liz también. Saludos Liz. Estamos Juan Carlos Rodríguez Hernández. Saludos, muchos saludos. Entonces estamos aquí analizando, apenas estamos iniciando. Ok, muy bien. Ya me mostraron cómo se ve. Muy bien. Ok. Entonces, miren la trascendencia de esta reforma, este proyecto de reforma, aclarando, proyecto de reforma. Vean la trascendencia, no es una reforma menor, sino que es una reforma bastante interesante que mis alumnos necesitan saberla, conocerla, puesto que ya están a dos cuatrimestres de egresar y pues es importante que ustedes lo conozcan, chicos. Ahora bien, miren los ordenamientos que se pretenden modificar, miren nada más. Tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que se va a reformar. Del artículo 94 al artículo 107 es la parte que se consigna o se señala lo relativo al Poder Judicial de la Federación. Entonces, esa parte, esos artículos se van a modificar en la Constitución. Pero no solamente se modifica la Constitución, también se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también se modifica. Ahora, puse en rojo la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, porque esta ley se crea a partir de este proyecto de reforma. Se modifica la Ley de Amparo, se modifica la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se modifica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se modifica el Código Federal de Procedimientos Civiles y se modifica la Ley Federal de Defensoría Pública. 8 ordenamientos que se pretenden o se van a modificar una vez que sea aprobada y publicada esta reforma, y van a tener un impacto en todos estos ordenamientos. Imagínense, desde la Constitución hasta la Ley Federal de Defensoría Pública. Es decir, es de gran trascendencia estas reformas y bueno, como le dijera a mis alumnos, estamos en vísperas de que ellos van a egresar y de repente les meten un gol porque dicen, oye, y todo lo que aprendimos en la escuela, bueno, pues ya se modificó. Y es que así son las materias, tanto jurídicas como contables. En materia contable les modifican, les insertan un artículo ahí en el impuesto sobre la renta y dicen, oye, pero eso no lo vimos en la escuela. Sí, pero se acaba de publicar, ¿no? Entonces vean cómo el mundo jurídico, el mundo de las normas es un mundo muy dinámico, muy cambiante y con mucha trascendencia. Entonces vamos a avanzar. Entonces ya vieron, chicos, qué tantos ordenamientos se pretenden modificar con este proyecto de reformas. No nada más se modifica la Constitución, también ley de amparo. Así que como no han visto ustedes ley de amparo, pues no hay problema, pero ya vieron derecho constitucional. Entonces se modifica la Constitución, el 94 se modifica. Entonces vamos a estudiar este tema de estos ejes principales de la reforma. Vamos a ver aquí de alguna forma, de una manera general, porque no vamos a entrar a todas las modificaciones en todos los ordenamientos, solamente vamos a abordarlos de manera general y lo vamos a comentar. Estaba escuchando el día de antier, el día lunes, una entrevista que le hicieron al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, y él decía en palabras concretas, decía que esta reforma es una de las más importantes desde 1994. Entonces pone sobre la mesa pues que es de mucha trascendencia estas reformas, ¿no? Las reformas que hubieron en 1994 con la disminución de las salas de la Suprema Corte,
Bueno, pues en ese sentido también es esta reforma que estamos hoy estudiando desde una perspectiva apenas como proyecto, no como ley, sino como proyecto de reforma. Ok, vamos a ver algunos ejes principales y lo vamos a ir comentando. Las láminas no son muy abultadas, pues para efectos de que si usted me está viendo por Face, desde usted ahí está viendo la reforma. Tratamos de usar las letras más grandes para que usted la pueda ver. Y dice, ¿qué se pretende con esta reforma? Como lo decía al inicio, ¿qué es lo que se quiere? Ok, se dieron cuenta que el sistema de impartición de justicia necesita algo más, no está completo, se necesita independencia, entonces se necesita combatir el nepotismo, la corrupción, son temas que no son desde mis perspectivas, sino son de la perspectiva del dominio público. Ya se ha documentado que hay jueces de distrito, no estoy generalizando, solamente estoy haciendo alusión a lo que ha salido a la luz pública, obviamente donde ya se le ha iniciado un procedimiento de sanción a magistrados, a secretarios, a jueces de distrito. Esto está documentado, entonces no es una cuestión mía, pero todos saben de repente que, de repente puede entrar la corrupción a las altas esferas del poder, no solo es del poder ejecutivo, no solo es del poder legislativo, sino que también puede abarcar al poder judicial, ese poder judicial, bueno, en el que nosotros es nuestro máximo intérprete de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además es nuestro máximo órgano en impartición de justicia. Pues lo que más queremos es que sea una justicia como señala el 17, con las características que señala el 17 constitucional. Entonces, bueno, estos son los ejes principales que versa la reforma. Por ejemplo, consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se acceda por concurso de oposición. Es bien sabido, hay un archivo que vi hace muchos años, quizás ya tenga hasta como 10 años, porque me acuerdo que lo compartí en una clase como en el 2014, 16, entonces ya tiene muchos años, pero esto circuló en redes sociales y circuló en muchas plataformas. Se hizo un análisis, se hizo un estudio pues concienzudo, bastante serio, de quienes ocupaban las plazas en los tribunales de la federación. Hablo a nivel magistrados, de tribunales colegiados de circuito, y hablo también de juzgados de distrito, y este documental está ahí en redes, no es mío tampoco. Pero en un tribunal colegiado hicieron un análisis donde el titular o el presidente del tribunal colegiado ahí en ese tribunal colegiado tenía a la esposa, tenía a la que había sido su esposa, y tenía a otra todavía ahí trabajando, y cada una tenía familiares. Entonces, esto que estoy señalando no es algo a título personal, o sea, esto es una información que fue documentada. A raíz de eso y a raíz de muchas otras cosas, pues precisamente lo que se pretende con esta reforma es combatir el nepotismo para que solamente tengan acceso a través pues de la carrera judicial. Eso es lo que se pretende, admite críticas. Estamos estudiando desde una perspectiva propositiva, ¿no? En ese sentido de que habrá quien diga, no, siempre va a ser lo mismo, me queda claro. Pero bueno, se están dando algunas cosas y estamos viendo el estudio de estas reformas desde la perspectiva jurídica. Entonces, se pretende una consolidación de una verdadera carrera judicial. Vamos a ver de aquí, ustedes saben que cuando hay una reforma, pues vamos a darle tiempo para efectos de que se materialice pues esta reforma. Vamos a ver los resultados. Ayer fue 1 de diciembre, ayer se le evaluó al Ejecutivo Federal por los 2 años de su gestión como presidente constitucional. Ya ustedes tienen su propia evaluación. No sé dónde leí hoy por la mañana o ayer muy noche que dice que había cumplido el 97% de sus propuestas. Es un tema solamente que queda ahí a título personal, pero ustedes tendrán su
su mejor crítica. Entonces, se pretende, bueno, vamos a considerar que es una reforma propositiva que va a venir a, les va a venir a bien a aquellos que deseen obtener un cargo o que aspiren a ocupar un cargo, obviamente a través de la carrera judicial. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados para garantizar que solo se otorgue a los vencedores de los concursos, es decir, se pretende con esta reforma combatir el nepotismo. De hecho, en la exposición de motivos es lo que se pretende, ¿no? Que solamente lleguen a ocupar estos cargos de jueces y magistrados gente que se forme en la línea de la carrera judicial. O sea, se está pretendiendo combatir esto que existe, de hecho, en los tribunales, ¿eh? No estamos diciendo que no existe, existe, por eso se están dando estas reformas. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro eje? Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, transcripciones, reincorporaciones y ratificaciones de juzgadores. Obviamente, a través de esta reforma se le están dando más herramientas al Consejo de la Judicatura Federal. Se pretende también ya desincorporar un poco a la Suprema Corte para que solo sea un tribunal de mera constitucionalidad, lo que siempre ha sido, lo que siempre se ha pretendido, pero de repente con el análisis de otros temas que no son 100% ni jurídicos ni constitucionales, luego pierde, pues, como dice aquello, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces están dejando que el Consejo de la Judicatura Federal se encargue de todos los temas relativos a adscripciones, transcripciones, reincorporaciones y ratificaciones. ¿Y cómo lo va a hacer esto? Pues desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que precisamente es uno de los ordenamientos que se pretenden cambiar dentro de este proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué más tenemos? Reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo. Son ejes centrales de manera general. Ahorita voy a entrar a puntos. Traigo 21 puntos ahí que voy a desarrollar con ustedes y en tiempo andamos, creo que bien, porque la clase es de 9:30 a 11:30, pero la vamos a cortar a las 11. Así que tengo una hora exactamente para tocar ese tema. Ok, ahí lo ven. Se pretende el combate a la corrupción, que es evidente, que se ha dado, claro que se ha dado al interior de los órganos de tribunales colegiados y de juzgados de distrito, porque ya está documentado, pues. Y también al nepotismo, hay muchos apellidos de repente que suenan en los juzgados, ¿verdad? Dicen ahí el apellido que predomina es el Domínguez, por señalar cualquier apellido, ¿no? Entonces ya se pretende esto ya. Miren, yo veo la reforma de manera general, creo que la veo acertada, ¿eh? Si ustedes me preguntan, ¿y qué opina de esa reforma? Pues vamos a esperar los resultados, pero yo considero, con base en todo lo que he visto, me parece afortunada, como la reforma que hubo en materia de amparo, fue una reforma que vino a ampliar, que vino a modificar, y siento que es garantista. Esta reforma nos ayuda, nos perjudica, pues es más control al interior de este Poder Judicial que se había llenado de corrupción y nepotismo en algunos casos, no hablo de manera general. Ok, y bueno, se le va a querer dar impulso a la capacitación y profesionalización del personal, otorgándole a la Escuela Judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos. Aquí se suben a esta escuela judicial pues los defensores públicos. Se pretende, ¿verdad?, darle prioridad a la capacitación, profesionalizar la impartición de justicia desde una perspectiva pues de la carrera judicial, y eso es bueno, no está mal. ¿Qué más? Se quiere fortalecer el Instituto Federal de Defensoría Pública, tan es así que se modifica una ley. Entonces, bueno, esto es lo que se pretende. Y ahorita voy entrando ya más en materia porque tengo otros puntos. Miren, estoy abarcando estos puntos desde la perspectiva general y desde la perspectiva de la exposición de motivos. Me queda claro, toda modificación admite críticas. Puede haber gente que esté de acuerdo, puede haber gente que no esté de acuerdo y se vale, es válido. Pero bueno, podemos, y también las materias. Este tema no lo veo desde la perspectiva
académica solamente o docente. Tenemos 15 años litigando en materia administrativa en los tribunales federales, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunales colegiados de circuito, cuando tenemos que irnos y a votar al amparo directo. Entonces, mi perspectiva, mis comentarios también son desde la perspectiva práctica, no solamente académica o docente. Entonces, lo veo y no está mal estas modificaciones. Se quiere fortalecer, obviamente. Esta parte lo dejé tal cual como lo presentó el Poder Judicial de la Federación, que se conviertan en verdaderos abogados de los pobres. Así lo señala, no es una palabra mía, esa de los pobres, sino es una palabra que está en la exposición de motivos prácticamente y del documento que presentó el Poder Judicial de la Federación. Ok, ¿qué se desea? Apuntalar el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional, es lo que señalábamos. Quiere desincorporarse y darle más herramientas, más facultades al Consejo de la Judicatura Federal para que la Suprema Corte solo sea un tribunal de mera constitucionalidad. Por eso dice ahí, apuntalar el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional. Pues nuestra Corte no esté entretenida con el tema de la bendita consulta. Ojalá esto también prospere, ¿verdad? Y ocupar nada más a nuestro máximo tribunal para que dilucide temas que tengan relevancia para el orden jurídico nacional, pero temas jurídicos, no políticos, jurídicos. Ok, entonces vamos a avanzar con la siguiente. Y esto ya es parte de lo que voy a ver ahorita: establecimiento de plenos regionales en sustitución de plenos de circuito. Se pretende modificar el artículo 94 de la Constitución. Ya no van a haber plenos de circuito, no funcionaron, y desde mi perspectiva les voy a decir por qué no funcionan. Últimamente, cuando hemos litigado estos asuntos, y esto es práctico, esto es 100% práctico, nos hemos percatado últimamente de los litigios que nosotros estamos haciendo a nivel federal, que los órganos federales como que dicen, si no estoy obligado, no tengo por qué aplicarlo. Es decir, solo están obedeciendo a jurisprudencias. Los criterios aislados como que los están dejando hasta lo último, porque dicen, ninguna ley, ningún ordenamiento, la ley de amparo, la Constitución, no me obliga a acatar un criterio aislado, ni un criterio que utilicé en una resolución anterior. Y eso es un poco, pues, retrógrada, porque si ese tribunal ya te emitió una sentencia y de repente ya no quiere aplicar la misma, pues que ahora ya no quiero, y antes sí, como no hay ninguna jurisprudencia, no es obligatorio, pues no estoy obligado a aplicarla. Entonces, los plenos de circuito, la función era, tenemos 32 circuitos a nivel nacional, obviamente que esos plenos de circuito sesionaban con los presidentes de los colegiados, obviamente como en la Ciudad de México tenemos tribunales especializados, obviamente porque es grande la ciudad, y había plenos de circuito, y solamente dilucidaban temas del primer circuito, Ciudad de México. Nosotros, por ejemplo, aquí en Veracruz, bueno, nosotros Coatzacoalcos somos 10º circuito, tenemos más cerca la circunscripción hacia Tabasco que al mismo Veracruz, al mismo puerto, pero el capital, por ejemplo, Jalapa, que somos el 7º circuito, lo que se dilucidaba, estudiaba en el 7º circuito no era aplicable en el 10º circuito. Entonces empezaron a haber una disparidad de criterios, de cada circuito manejaba un criterio diferente, y lo que se quiere es homologar la impartición de justicia en el sentido de privilegiar también el principio de unicidad de la sentencia. Entonces, prácticamente con estos plenos de circuito, pues prácticamente cada pleno de circuito, y si tenemos 32 circuitos en México, cada pleno de circuito dilucidaba lo que en su circuito se iba a aplicar, y ahí era obligatorio. Entonces se fragmentó tanto la justicia y los criterios, que ahora teníamos criterios por plenos de circuito. ¿Y qué
¿qué creen? Lo de un pleno del primer circuito ya no era compatible con el pleno del circuito séptimo, el décimo, el 11º. Entonces, lo que se pretende ahora, ya no van a existir plenos de circuito, porque teníamos 32 plenos de circuito, porque había 32 circuitos. Ahora lo que se pretende es asociarlos. Ya no vamos a tener plenos de circuito, ahora vamos a tener plenos regionales, que van a abarcar algunos plenos de circuito. Es decir, ya no van a haber tantos plenos de circuito, que eran 32, ahora van a estar asociados en plenos regionales. A mí se me hace interesante ese tema, porque se va a dilucidar y va a ser aplicable en los plenos regionales del sur de México. Quizás abarque varios plenos. Si me preguntan en este momento cuántos plenos regionales va a haber, todavía no lo sé. Pero ya en exposición de motivos nos dijeron que los plenos regionales van a ser por agrupación o por zonas de plenos de circuito. Pero eso va a ser interesante, porque ya cada pleno manejaba su criterio, y como no era obligatorio, no, porque aquí este pleno de circuito interpretó la norma y me la aplican de esta forma, y el pleno del otro circuito, pues como también tiene jurisdicción en su circuito, pues ya había una disparidad, había criterios diferentes, y pues prácticamente decimos a dónde vamos a llegar con la unificación de criterios. Pareciera que lo que se promovió pues fue que cada circuito, cada pleno manejara su propio criterio, y eso es lo que no se quiere o no se pretende. Entonces, bueno, esta modificación a mí en lo particular se me hace interesante. Para los que estamos en el litigio o los que vivimos del litigio, dice aquí, establecimiento de plenos regionales en sustitución a los plenos de circuito. Así que ya los plenos de circuito usted no los va a ver más en el artículo 94 constitucional, como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción. Ahí está, ¿Qué van a resolver? Contradicciones de tesis en los circuitos. Es decir, un pleno regional va a abarcar varios circuitos, y eso está súper bien. Sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales. Les pregunto, chicos, aquí en Teams, ¿todo bien? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Muy bien, gracias. Saludamos a Isaías López, que nos está viendo. Saludos a Ignacio Benavides, estoy compartiendo con mis alumnos. Y bueno, aproveché a hacer esta transmisión en vivo a través de la página Grupo Link Instituto de Capacitación. Pues el conocimiento se difunde, pero estoy aquí con los chicos de la licenciatura en Derecho, que debemos de estar al día en los temas que pues prácticamente van a ser esenciales en nuestra formación. Saludos a Irene Paniagua, a Ignacio Benavides, Heriberto Ramírez, Isabel Espinosa, saludos, Emilio Aranzolo Zúñiga, a Octavio Morales, a Jorge Flores, a Domenico, saludos, a Marbella Mora, a Jesús Aurelio, a Igor Carrillo, Sergio Ríos Cano, saludos, Reinel Campos Bautista, Armida Verdeja Nogueda, saludos, Delcon Ortuño, saludos, Pedro Viva, saludos, Grover Calderón, saludos, Francisco Rodríguez también, saludos, Luis Fernando Ugarte, saludos, Miguel Martínez y Karina Pulido, saludos, Margarita Chipuli y Luce Montes, saludos, y Antonio Torres, y bueno, Gon Quintero y Jorge Luis Ricardo Alanís también, saludos, Luis Bravo, Víctor Ángel, y bueno, saludos a todos, Carlos Alberto Lara también, saludos, José Daniel Soto y Ángel, Adela de la Rosa Ramírez, bueno, saludos a todos los colegas y amigos que nos están viendo, Octavio también, saludos, Octavio Nava, Ernestina, y bueno, muchos colegas que nos están saludando ahí, Laura Olguín, saludos también, y bueno, estamos aquí estudiando estos ejes principales de la reforma. Voy a ir un poquito más rápido para ir avanzando en los temas. ¿Y qué creen? También se modifica ese primer párrafo del 94 constitucional, ya no vamos a tener tribunales unitarios de circuito,
se sustituyen, ahora van a ser tribunales colegiados de apelación. La función va a ser la misma, pero ya no se va a denominar, cambia la denominación, ya no va a ser tribunal unitario de circuito. Acuérdense que el 94 constitucional nos dice que el Poder Judicial se conforma por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito. Ya no va a haber tribunales unitarios, lo que va a haber van a ser tribunales colegiados de apelación, es decir, ya no se van a integrar por un solo magistrado, se van a integrar por 3. Las funciones dice que serán las mismas. ¿Qué es lo que se quiere? Una integración colegiada, que ya no dependan de un solo magistrado, ahora que dependan de quién, de 3, porque al ser colegiado serán 3, que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones. Ok. Y bueno, también lo de la jurisprudencia sufre una modificación, eso es interesante. Recuerden que no solamente se modifica Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se modifica ¿qué? Pues se modifica también Ley de Amparo. Y ustedes recordarán que en materia de jurisprudencia, en los artículos 215, 216, 217, todo, nos habla todo lo relativo a la jurisprudencia, y dice que la jurisprudencia se integra por contradicción de tesis, por sustitución y por reiteración. Entonces, esas son las 3 formas de crear jurisprudencia de acuerdo a la Ley de Amparo. Pero ¿qué creen? Ya la de sustitución ya no la vamos a tener, ya no va a existir una vez que esto sea aprobado en Cámara de Diputados y se publique. Ahora va a haber algo que se llama los precedentes de la Suprema Corte. Y volvemos al tema que comentaba hace un momento. De repente hoy en día, y esto lo digo desde la perspectiva 100% práctica, hoy los tribunales como que se están apartando de lo que se emite por un tribunal superior, porque como no me obliga, no estoy obligado a aprobar, estoy obligado a aplicarlo. Y eso es un poco simplista, se me hace muy simplista el que un juez, un magistrado, ya sea del Poder Judicial o inclusive de un tribunal administrativo, o bueno, todo aquel que tenga a su cargo la impartición de justicia, se me hace muy simplista, muy retrógrada, que alguien diga, pues como no estoy obligado a aplicarlo, no lo aplico. Se me hace muy simple. Entonces, se pretende modificar esa parte, y miren, eso está excelente para todos aquellos que litigan sus asuntos en los tribunales. Modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque antes, como resolvía un asunto la Suprema Corte y no era jurisprudencia, era una tesis, pues muchos ni la aplicaban, porque como no es obligatorio la tesis aislada, solo es orientadora, no la aplicaban, y algunos así, pero a rajatablas, no la aplicaban, sin mayor análisis y sin mayor profundidad en su estudio. Y eso a mí se me hacía un poco absurdo, porque el juez no nada más es aquel que aplica la jurisprudencia, es aquel que razona también, que dice, es cierto, no me obliga, pero constituye un precedente de derecho y lo vamos a aplicar. Entonces de repente pues habían tesis de la Suprema Corte que ahí estaban, eran letra muerta, olvidada, para algunos, hablo de algunos, y como que no le daban importancia. Ahora con esto se pretende que se fortalezca la jurisprudencia como un criterio de la Suprema Corte en pleno, con más de 8, eso ya va a ser obligatorio a partir de la reforma. ¿Cómo la ven? Interesante, porque necesitaban 5 asuntos iguales para crear jurisprudencia. Ahora con uno nada más, señores, con uno nada más. Y eso está fabuloso, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Eso está bastante interesante. Desde la perspectiva del litigio, eso va a venir a beneficiar a muchos. Y bueno, aquí ya empiezo, son 21 puntos y vamos a comentarlos para efectos de que se vaya dilucidando este análisis. Algunos son reiterativos de los ejes principales, pero los vuelvo a tocar. Dice, número 1, estas son reformas a la Constitución. Nada más traigo las reformas a la Constitución.
Me faltan las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, eso es otra materia. Me va a faltar las reformas a la ley de amparo, ese es otro tema. Ahorita nada más voy a tocarlas a nivel constitución, pero son 8 ordenamientos que se modificaron. Para los que se acaban de conectar o los que están conectándose apenas, estamos analizando el proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación. Estamos estudiando el proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación y usted está viendo en pantalla esos ordenamientos. Esos ordenamientos son los que se pretenden modificar una vez que sea aprobada por la Cámara de Diputados y obviamente publicada. Entonces se van a modificar todos esos ordenamientos. Yo en esta mañana estoy analizando aquí con mis alumnos solamente las modificaciones desde la perspectiva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero faltan ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, faltaría la ley de carrera judicial, ley de amparo, o sea, todos esos ordenamientos, porque estos van acorde a la reforma que se está haciendo. Nada más es una retrotraje esta introducción para efectos de los que se acaban de conectar, que están transmitiendo, ¿no? ¿De qué se trata? Estamos analizando el proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación y lo que vimos fue un poquito de exposición de motivos, un poquito de ejes principales de esta reforma y ahorita vamos a analizar prácticamente ya en el primer punto ya prácticamente la reforma constitucional, solamente la constitucional. ¿Qué va a pasar? Tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. Ya dijimos que los tribunales unitarios terminan con esta reforma. Ya no se llamarán más tribunales unitarios. Ahora se llamarán tribunales colegiados de apelación. Cambia de denominación. La pregunta es, ¿sus funciones seguirán las mismas? Vamos a ver qué dice. Hasta donde nos quedamos, las funciones son las mismas. Solamente es un cambio de denominación. Obviamente, al cambiar de denominación, también cambian de integración, porque mientras un tribunal unitario de circuito se compone de un magistrado, los tribunales colegiados de apelación, o bueno, de circuito, se forman por 3 magistrados. Entonces, la pregunta es, ¿y cuántos van a integrar los tribunales colegiados de apelación? Bueno, se infiere que el mismo número que los tribunales colegiados de circuito. Aquí lo dice. Con el fin de lograr la optimización funcional y orgánica de las diversas instancias y órganos que forman parte del Poder Judicial de la Federación, se modifican diversos artículos constitucionales para sustituir la denominación. Dice, sustituir la denominación de los tribunales unitarios de circuito. Vean que nada más es sustituir denominación de los tribunales unitarios de circuito por tribunales colegiados de apelación, para que, conservando sus atribuciones constitucionalmente vigentes, a nivel legal se establezca su integración por 3 magistrados. ¿Ya ven? Entonces, prácticamente, para que usted no diga, oye, y eso de los tribunales unitarios queda con las mismas facultades, nada más cambia de denominación, ya no se llamarán más tribunales unitarios, ahora se llamarán tribunales colegiados de apelación, se integrarán por 3. Entonces, usted olvídese del 94 constitucional y ya no va a volver a ver más tribunales unitarios de circuito. Lo que va a ver usted dentro del Poder Judicial se llamarán tribunales colegiados de apelación. ¿Ok? Y se integrarán por 3 magistrados. La competencia será la misma. Ok, seguimos avanzando para ir con los tiempos, ¿verdad? Son 10:23. Ok, tenemos los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Lo toqué hace un momento. No funcionó esto de los plenos de circuito a mi perspectiva práctica como litigante. Lo que hizo nada más es diversificar criterios en plenos. Tenemos 32 circuitos, 32 plenos. Cada pleno tenía su criterio y de repente litigar con los criterios de cada pleno, porque como no me obligan, no aplico el del otro pleno, nada más aplico lo que se estudia y dilucida en el pleno. Y eso era un poco, desde mi punto de vista, muy simplista. No se cumplió con ese cometido y a donde lo van a cambiar es porque no funcionó. Aquí lo dice, se modifican diversas disposiciones
de la Constitución, sustituyéndose los plenos de circuito por plenos regionales. Ahora los plenos regionales van a abarcar plenos de circuito. A mí me parece eso fabuloso, porque ese criterio ya no se va a dilucidar solamente en un pleno de circuito, sino van a ser varios plenos. Eso se me hace a mí fabuloso, fabuloso. Estableciendo expresamente a los nuevos órganos colegiados como depositarios del ejercicio del Poder Judicial de la Federación. Entonces aquí llevamos dos reformas interesantes a nivel constitucional. La desaparición de los tribunales unitarios de circuito para denominarlos ahora tribunales colegiados de apelación, y ahora se integrarán por 3 magistrados y su competencia será la misma que actualmente tienen los tribunales unitarios. 2. Ya no hablaremos más de plenos de circuito, ahora lo que hablaremos será de plenos regionales. Se van a sustituir y eso está fabuloso, ¿no? 3. Fortalecimiento de la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Se reforma el párrafo 5 del artículo 94 constitucional para establecer que las cuestiones de funcionamiento y competencia de todos los órganos del Poder Judicial se rijan, además de lo dispuesto en la ley, por lo que al efecto establezcan los acuerdos correspondientes emitidos por las instancias competentes. Le están dando de alguna forma autorregulación para, a través de los acuerdos que emita tanto la Suprema Corte, que obviamente ustedes saben que a veces cuando no hay ley, ¿cómo van a funcionar estos órganos de la Federación? Como lo han venido haciendo, pero ahora ya se le da esa formalidad que a través de acuerdos se van a poder de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal e inclusive del Tribunal Electoral. Dice que este 4 va relacionado con el tercero. Se fortalece el rol de la Corte como tribunal constitucional, es lo que se pretende. La Corte solamente se quiere posicionar como un tribunal constitucional, esa es su función en México, la Corte, y que solamente tenga y conozca de asuntos que tengan una trascendencia pues a nivel nacional. Dice, se fortalece el rol de la Corte como tribunal constitucional a través de la reforma al párrafo 9 del artículo 94 constitucional. Vean que estamos sobre el 94, todo es constitucional, no estoy abarcando los demás ordenamientos, permitiéndole mayor margen en la definición de su política jurisdiccional relacionado con la emisión de acuerdos generales. Recordarán ustedes hace algunos años que la Corte estuvo trabajando con acuerdos generales porque todavía no se pedía la ley de amparo en esa transición de la 9ª a la 10ª época, con las modificaciones de 6 y 10 de junio en materia de juicio de amparo. Ustedes lo recordarán, se estuvieron trabajando los primeros meses porque tuvimos una ley de amparo que se publicó hasta el 2 de abril del 2013, 2 años después se publica la ley de amparo y nosotros ya veníamos litigando los asuntos en materia de amparo con acuerdos generales. Entonces solamente se posiciona y se le da formalidad a los acuerdos. Ahora, jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte. Dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza a la jurisprudencia. Esto es parte de lo que hemos venido platicando. Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte, es decir, esas tesis aisladas que emitía la Corte cuando resolvía un asunto, cuando eran cuando menos 8 ministros, solamente constituían un precedente, una tesis. Con esta modificación que creen, eso va a constituir jurisprudencia, y eso es una maravilla, eso es una maravilla. Jurisprudencia por precedentes, obviamente que sea un criterio pues bastante razonado, no nos vayan a querer meter goles aquí, ¿verdad? Porque con una resolución que haga la Suprema Corte pues va a ser obligatoria, cuando sea a favor va a estar excelente, pero ¿qué tal que resuelvan una donde resolvieron el caso de la consulta? Entonces se puede convertir en una espada de dos filos. Pero bueno, ahí está, ya tenemos ahora una nueva forma de jurisprudencia, por eso se modifica tanto aquí como ley de amparo. Jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte, mire lo que dice aquí,
dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para lograr lo anterior se propone que dicho alto tribunal avance a un sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen las decisiones compartidas por una mayoría calificada, es decir, 8, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de que sean reiteradas. Así que, ojo, ya va a existir, una vez que sea publicada esto, aprobado por la Cámara de Diputados, una forma de hacer jurisprudencia. Se modifica la ley de amparo, obviamente, se elimina la jurisprudencia por sustitución y aparece una nueva forma de crear jurisprudencia. ¿Cuál es? Por precedente de la Suprema Corte. Es decir, un solo asunto. Ya no se necesitan 5. Es decir, entonces ya no va a existir la de reiteración. La de reiteración, ese es otro asunto. Ese es otro. Simplemente ya no va a haber sustitución, lo que va a haber es jurisprudencia por precedentes de la Suprema Corte. Es una forma. La otra sigue existiendo. Y por contradicción de tesis ya no va a existir, ya no se va a denominar contradicción de tesis. Ahora van a ser contradicción de criterios. Entonces, afinando el tema, ya tenemos 3 formas de hacer jurisprudencia. Una, jurisprudencia por precedentes de la Suprema Corte. Una nada más, 2, reiteración de criterios, como lo conocemos hasta este momento. Sigue existiendo, sigue prevaleciendo. Y 3, contradicción de tesis. Ya no va a ser contradicción de tesis, ahora se llama contradicción de criterios. Esa es las 3 formas ahora de hacer jurisprudencia, obviamente con las reformas que se están haciendo. Así que si ustedes aprendieron que había sustitución, reiteración y contradicción de criterios, de tesis, perdón, ya no. Ahora serán estas 3. Ok, seguimos. Inamovilidad de juzgadores. También se modifica el artículo 97. Precisamente esta reforma tiene que ver con la permanencia en el cargo de los jueces y magistrados, toda vez que el artículo 97 habla de 6 años. Y fíjense en la parte, ¿qué pasaba al interior de los tribunales, tanto de juzgados y colegiados? Que muchas veces ustedes saben que a veces, si bien es cierto, a veces me han contado que entraban algunos recomendados y esto de la carrera judicial solamente era una cuestión teórica y bueno, en ese sentido parte de la reforma también la está abarcando. O sea, esto ha llegado a los más altos titulares encargados del Consejo de la Judicatura. O sea, es un tema no nuevo, es un tema que afecta a la impartición de justicia, porque puede haber gente que no esté preparada ocupando cargos que no debieran de estar ahí. ¿Todo por qué? Por nepotismo, por corrupción. Entonces todo esto pues va encaminado precisamente a combatir esa parte. Se modifica el artículo 97 para establecer como único requisito para permanecer en el cargo de juzgador después de los 6 años de ejercicio de funciones, el que hayan sido ratificados. Fíjense cómo van a ser ratificados, de acuerdo a lo dispuesto por la ley de carrera judicial. Por eso es que se expide una ley de carrera judicial. Esa ley es nueva, se está implementando o se está expidiendo en este proyecto de reforma. Al inicio de las diapositivas vimos que esa ley se está publicando, es nueva. Entonces, vean que ya se está pretendiendo regular esta parte. Me queda claro, yo no pertenezco al Poder Judicial ni formo parte pero lo veo desde la perspectiva de los estudios y los análisis que se han hecho al interior de la formación de estos tribunales, que ha habido mucho nepotismo, mucha corrupción, gente que no debe de estar ocupando los puestos de impartidor de justicia, lo está haciendo, a veces sin la más mínima formación. Pues ahora que va a haber una ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿quién puede decir, bueno, doctor, eso va a ser lo mismo que ya viene existiendo? Puede ser, pero bueno, vamos a ser propositivos, vamos a esperar resultados de esta reforma. Es como las reformas que han habido, las del 2011, en materia de amparo y derechos humanos. A 7 años, no, ¿qué 7 años? Estamos en 2020, a 9 años de esas reformas de 2011, ¿se avanzó o se retrocedió? Bueno, la ley, en materia de ley se avanzó,
en materia de criterio puede ser que se haya retrocedido en algunos criterios, pero vamos a ser propositivos, vamos a esperar que esto... Ok, entonces tenemos esa ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, a fin de que con independencia de que sean promovidos a cargos superiores, se deba cumplir con los requisitos y procedencias de la ratificación por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Le están dando más herramientas, más facultades al Consejo de la Judicatura Federal para que todos los que sean promovidos a cargos superiores de un juzgado de distrito a un tribunal colegiado de circuito, pues obviamente cumplan con lo dispuesto en la ley de carrera judicial, ya no nada más por una cuestión de dedo o de dedazo o de compadrazgo o una cuestión de las que ustedes ya saben, o hasta familiar inclusive. Entonces se está combatiendo el nepotismo en el Poder Judicial a través de estas modificaciones y bueno, se reciben bien, pues no están mal estas reformas. Ok, sí a la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación para todo el personal jurisdiccional, es decir, pues van a tener posibilidades, voy a avanzar porque esto se relaciona con lo anterior. Ok, criterios contradictorios en las salas del Tribunal Electoral. Vean, el Tribunal Electoral tiene competencia solamente y única, exclusiva, en materia electoral, no tiene otra competencia. Entonces, en el artículo 99 de la Constitución se cambia el concepto de contradicción de tesis por el de contradicción de criterio. Esto va acorde con la modificación en ley de amparo. Entonces, ya no vamos a tener contradicción de tesis. Y vea por qué. Dice, lo anterior para reflejar que la contradicción en realidad será entre dos criterios. Pues sí, así es. Son criterios que sustenta cada tribunal. Me explico, cada sala del tribunal electoral. Y obviamente no nada más es en materia del tribunal electoral. Se modifica esta materia, pero también tiene impacto en la ley de amparo, porque de manera general ya no va a existir contradicción de tesis, va a existir contradicción de criterio. ¿Y cuál es la lógica de cambiarle? Pues aquí dice, porque en realidad será entre dos criterios, no de dos tesis. Pues sí, son criterios que maneja cada tribunal, ¿no? Ok, no tiene mayor. Ok, y bueno, ustedes saben, vamos a hacer un espacio para volver a saludar a nuestros amigos que nos están viendo. Estamos analizando proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación. Varios ordenamientos van a sufrir modificación, ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, va a pasar por Cámara de Diputados y se va a publicar, pero al menos 8 ordenamientos se van a modificar. Saludo aquí a Jorge Raúl Quinchuela Pozo, saludos, nos está viendo. A Humberto Cerda Medina también saludos, nos está viendo. Anthony Jiménez, saludos. Gabriel Marín, saludos también, Gabriel. Rubicelia López Luis López. Buen día, maestro, gracias por compartir. Saludos, Rubicelia, muy activa en nuestras redes sociales. Te mando un fuerte abrazo. Juan Guerrero también nos está viendo, saludos. José Ángel Cruz Tinoco, saludos, José Ángel. Federico Galeana, saludos. Federico Luis Antonio Toruño Plaza, saludos. Donovan Santino, también saludos. Celeste Sánchez, saludos. Hernández Flores, saludos. Ariel Reyes, saludos. Rafael Vázquez, saludos. César María Sí, también saludos. Sánchez Reyes Raimundo, saludos. Alondra Patrick, saludos. Miguel Arellano, saludos. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, estamos compartiendo este proyecto de reformas que se avecinan al Poder Judicial de la Federación y que en breve estoy seguro que tendremos estas reformas ya publicadas. Ok, en el punto número 9, y ustedes chicos de Teams, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces ¿cómo ven estas reformas, chicos? Son bastantes, ¿no? Chicos de Team, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Entonces tenemos el punto número 9, paridad de género. En el artículo 100
se agrega la paridad de género como principio de la carrera judicial, es decir, se va a establecer desde una perspectiva donde ya los puestos públicos se estén haciendo realidad, ya no solamente desde el ámbito del discurso político, porque cuando se tocan estos temas, muchas veces dicen, eso es verborrea, eso es discurso solamente. No, ya ahora se modifica desde la Constitución para tenerle o darle entrada a la paridad de género como principio de la carrera judicial. O sea, ya va a haber más juezas y jueces, magistradas y magistrados, o sea, en congruencia con la reforma constitucional publicado el 6 de junio de 2019 en materia de reformas en materia de ley de amparo. Así que vean desde dónde, a dónde nos mandó esta reforma, ¿no? Al 6 de junio de 2019, pero bueno, ahí está, son uno de los roles también o de los frentes que va a atacar esta reforma. Bueno, la Escuela Federal de Formación Judicial se establece en el artículo 100 el cambio de denominación del Instituto de la Judicatura Federal. Ya no se va a llamar más Instituto de la Judicatura Federal, ahora la Escuela Federal de Formación Judicial como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, para que vean como que todos los cambios están siendo congruentes, ¿no? Oye, estás acá queriendo capacitar al personal para que ocupe esos puestos y combatir el nepotismo, combatir la corrupción, pues bueno, entonces también trabaja en la escuela judicial. Entonces se están adecuando los cambios que se me hacen interesantes y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a esperar los resultados. Defensoría Pública Federal. Tenemos ya una ley que no es nueva. Se precisa que los defensores públicos serán capacitados por la Escuela Federal porque estaban olvidados. Estos personajes que se dedicaban a la Defensoría Pública Federal ahora van a ser capacitados, ¿no? La cual también llevará a cabo los concursos de oposición que correspondan. Se pretende que ahora todos los que deseen tener acceso a un cargo superior, lo que desean es que haya concursos por oposición y donde haya capacitación por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial. Con eso se quiere combatir el nepotismo para que no suba gente que no esté capacitada para impartir justicia. Entonces, se me hace interesante, se me hace bueno, solamente vamos a esperar resultados. Ok, vamos a continuar porque son las 10:41. Irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. Esto es interesante. Es decir, la Corte dice, ¿sabes qué? En el artículo 100 se conserva la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal la expedición de aquellos acuerdos que consideren necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal, siendo que la ley que establezca los términos. Ok, ese rato le decía que se pretende que el órgano, la Suprema Corte, ese órgano constitucional, solamente atienda asuntos de constitucionalidad que tengan una relevancia, un impacto para la sociedad, porque esa es su competencia, es un tribunal de constitucionalidad. Por eso está delegando también al Consejo de la Judicatura Federal y se elimina del texto constitucional la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar los acuerdos que apruebe el Consejo. Es decir, ya no va a tener esa competencia la Suprema Corte. Es decir, yo ya no quiero estar revocando esto del Consejo de la Judicatura Federal. Se le está dotando de más herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para que el Tribunal Constitucional nada más centre su atención en asuntos de trascendencia para el país. Obviamente no como la consulta, ¿verdad? Temas jurídicos, no políticos. Ok. Régimen recursivo. En el artículo 100 constitucional se elimina el recurso de revisión administrativa contra la designación de jueces de distrito y magistrados de circuito. Se elimina. Ahora, ¿qué va a pasar? A fin de no distraer a la Suprema Corte, por eso les decía, todos estos cambios, estas modificaciones que estamos viendo ahorita es para que quitarle un poco de carga a la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal se encargue pues de esos temas. Ok, aquí lo dice.
puedan ser impugnados ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien resolverá en definitiva. Ya la Suprema Corte ya no va a resolver y ya no va a atender esos asuntos. Ok. Vamos a ver también aquí, a través de ese mismo sin constitucional, se propone facultar. Vean, a través de esta reforma se le están dando más dotes, más herramientas, más facultades al Consejo de la Judicatura Federal, y la Suprema Corte se está desprendiendo. Ahora, ¿qué competencia va a tener también el Consejo de la Judicatura Federal? Dice, se propone facultar al Consejo para que pueda designar a uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia. Ya no me entretengas a la Corte, déjala que se encargue de estudiar todo lo constitucional de relevancia para el país. Obviamente de asuntos jurídicos, no políticos. Eliminación del amparo soberanía. Eso es interesante. Ustedes, chicos, cuando vimos derecho constitucional, estudiamos el artículo 103, que se les preguntaba en clases, ¿cuál es el fundamento constitucional del amparo? Y ustedes decían, artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ah, bueno, pues ese 103 con sus 3 fracciones, ¿qué creen? En la propuesta, esas 3 fracciones se eliminan. Se eliminan las 3 fracciones y nada, o sea, las fracciones, y nada más queda vigente el primer párrafo. La primera fracción se va al primer párrafo del artículo 103 constitucional. Se eliminan las fracciones 1, 2 y 3. Ya no tiene fracciones el 103 para este nuevo, nuevo proyecto, ¿no? Entonces, se reestructura el artículo 103 para precisar que la competencia de los tribunales federales en amparo solamente se limita a las controversias que se susciten por normas generales, actos o omisiones de la autoridad. Es decir, sigue siendo regulado en el 103, sí, pero ya no tiene fracciones, solamente tiene un párrafo. 103, ese es el fundamento del amparo y procede contra normas generales, contra actos y omisiones de la autoridad, y sigue señalando lo mismo, que violen derechos humanos. El amparo tutela derechos humanos, artículo 103, pero ya no va a tener fracciones. Eso es lo interesante. Ok, se propone reformar el artículo 105, exacto. Todo lo que quitaron de la fracción 2 y 3, ¿qué creen? Lo mandaron al artículo 105, que habla de las controversias constitucionales cuando haya alguna contradicción, alguna discordia, algún pleito, algún conflicto competencial entre la federación, los estados, entre 2 estados, estado, federación. Todo eso se mandó al artículo 105. Se eliminó del 103, fracción segunda y tercera, se quitó de ahí, se mandó al 105. Es parte de las reformas. Y la legitimación, ahora se hace una diferenciación en el artículo 105 con el tema de la controversia constitucional. Ya se eliminaron del 103 y se establece en párrafos diferenciados lo concerniente a los órganos autónomos federales y los correlativos a entidades federativas, que antes lo encontramos en el 103. Entonces, vean, todos estos cambios son nada más de manera pues en la Constitución. Ok, entonces, esto es proyecto, Esto es proyecto, ya fue aprobado por senadores y está en Cámara de Diputados. Ahora, el tema que tenemos ahí, que nació con la reforma de 2011, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que solamente, según la Constitución, no aplicaba en materia, ¿qué? Pues tributaria, ¿no? Pero ahora se va a hacer desde que se declare, ya no esperar a los 90 días que señala la Constitución. Acorde con el nuevo sistema de precedentes para la Suprema Corte, se propone reformar el artículo 107 constitucional a fin de plantear que la notificación a la autoridad emisora procederá desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad. Es decir, ya no se va a esperar más tiempo de los 90 días. ¿Por qué? Porque hay una declaratoria general de inconstitucional y hay que darle prioridad y certeza jurídica a la colectividad, a los gobernados.
en los juicios de amparo indirectos en revisión. Ok. Vamos a ver qué va a pasar con el recurso de revisión en amparo directo. Todos ustedes saben que, bueno, el recurso de revisión en amparo directo pues es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué nos dice. Con el fin de fortalecer el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, se modifica la fracción novena del artículo 107 constitucional en el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo. Hoy en día, ¿cómo funciona el recurso de revisión en amparo directo? Bueno, se tienen que reunir los requisitos de importancia y trascendencia. ¿Quién, a juicio de quién es importante y trascendente un asunto? Pues a juicio de la Suprema Corte. Tiene que ver sobre la interpretación de un precepto constitucional o inclusive sobre la inaplicación o aplicación de una jurisprudencia, obviamente, de la Suprema Corte. En ese sentido, eso es a través de jurisprudencia. Pero ahora se establece y dice, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Es decir, ya la Corte como que se está desprendiendo de conocer esos recursos de revisión en amparo directo solamente cuando a su juicio, una vez de reunir los requisitos de importancia y trascendencia, dices, ok, yo estoy señalando en mi recurso de revisión que se va a la Corte, pues estoy reuniendo los requisitos de importancia y trascendencia. Bueno, eso tú lo redactas en tu demanda, en tu recurso de revisión, pero ahora va a quedar a juicio si revisa un interés excepcional, porque esto obviamente es de carácter excepcional. Ok, y el siguiente punto, los criterios contradictorios entre las salas de la Suprema Corte. Dice, en el artículo 107 se cambia el concepto de contradicción de tesis, lo hemos venido señalando. Ya no se va a llamar contradicción de tesis, ahora se va a llamar contradicción de criterios, porque lo que existe es una contradicción de criterios entre dos salas. Entonces también se cambia la ley de amparo. Esto ya lo hemos venido comentando, ¿no? Acorde a la reforma en su integridad. Y por último, vamos a ver aquí el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Con la finalidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfoque en resolver las cuestiones constitucionales más relevantes, se ajusta la Constitución a lo que ya sucede en la práctica, por virtud del acuerdo 5/2013, y que sean los órganos que hubieran concedido el amparo quienes conozcan del incidente de cumplimiento sustituto. En ese sentido se reforma el artículo 107, es decir, la Corte ya no quiere tener esa facultad. ¿Sabes qué? Lo va a remitir de acuerdo al artículo 5/2013, como ya sucede. Es decir, se dan cuenta que la Corte se está posicionando como un tribunal solamente constitucional, como lo que es. Y ahí lo dice, se propone la expedición de una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que recoja adecuadamente los cambios al orden jurídico nacional en las últimas 2 décadas y que brinde herramientas para consolidar los avances. Pues bueno, hemos agotado, me queda claro, que de los 8 ordenamientos solamente vimos grosso modo las reformas a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación. No hemos visto ley orgánica del poder, ese es otro tema. No hemos visto ley de amparo, no hemos visto el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se modifica también la cuestión del 123 constitucional apartado B relativo a las prestaciones de los servidores públicos, la ley de carrera judicial. O sea, son 8 ordenamientos que se modifican, así que es un tema de relevancia y trascendencia para el país, para todos aquellos que litigamos nuestros asuntos en los tribunales, porque cambia radicalmente cómo resumimos de manera general. Bueno, estas son mis conclusiones derivado de todas las diapositivas que vimos. Antes de despedirme, antes de saludar a mis amigos de redes sociales, de Facebook. Bueno, esas son mis principales conclusiones de los temas vistos.
Tenemos una reforma, un proyecto de reforma que pretende combatir el nepotismo de esa gente que está ocupando un cargo para lo cual no está preparada. Se le está impulsando a la formación de jueces y magistrados con paridad de género para que abarquen hoy, ¿verdad?, estos cargos, hombres y mujeres que estén preparados, que vengan con una carrera judicial y que no sea el nombramiento con otros tintes. 2. Ya no vamos a tener tribunales unitarios de circuito. Ahora vamos a tener tribunales colegiados de apelación. Se integrarán por 3 magistrados. Ya no se integrará por 1. Ya no dejarán de llamarse tribunales unitarios de circuito. Me parece bien. Tendrán las mismas funciones, tendrán las mismas facultades. No, nada más se cambia la denominación. Otra. Ya tenemos una nueva forma de crear jurisprudencia. Ahora es por precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no se necesitan 5. Con un solo criterio, eso es bueno y malo, porque si es un criterio malo, pues va a ser jurisprudencia, pero si es un criterio bueno, pues va a crear. Pero vamos a esperar que sean criterios buenos. Entonces, un solo asunto que resuelva la Corte con 8 ministros se vuelve jurisprudencia, ya no necesitan 5. ¿Por qué? Pues porque antes los criterios de la Corte eran como la nada. Si no obligaban a los tribunales, no los aplicaban, aun cuando fuera una tesis de la Corte. Se eliminan los plenos de circuito. Ahora vamos a tener plenos regionales de circuito. Eso está excelente. Hubo mucha disparidad en los criterios, cada circuito manejaba su propio criterio, y bueno, con esto de plenos, los plenos van a agrupar pues varios plenos de circuito, se elimina, pero va a abarcar varios circuitos, y eso está excelente para unificar criterios. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la jurisprudencia, que ahora ya no será contradicción de tesis, ahora será contradicción de criterios. Se le está apostando, ¿verdad?, a un 17 constitucional que cumpla con los ordenamientos de una justicia pronta, expedita, gratuita, imparcial, que cumpla con los requisitos mínimos de acuerdo también a tratados internacionales, como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, va acorde. Entonces, esperemos los resultados y esperemos que sean buenos resultados con el tiempo. Me despido de mis amigos de redes sociales, sin antes saludar a Daniel Olguín, gracias. Martín González, gracias. Carla Paredes, saludos. Martín González, saludos. David Gustavo, saludos. Ángel Martínez y Sergio Alberto, saludos. Adrián Méndez, saludos. Berenice Pérez García, saludos. Alfonso Olguín, saludos, hermano. Alexis Valencia, saludos. Sandy Gómez, saludos. Baltasar Gutiérrez, saludos. Ivette Lombardo, saludos. Cristal Darque, saludos. Edwin Torres, David Gustavo, bueno, Marlene Olguín, saludos, sobrina. Víctor Manuel Pérez Navarrete, saludos. Y Hugo Ríos, Isaac Rafael, Ángel Alcaraz, Gaby Urbieta, Efraín Vergara, y bueno, Rachel Domínguez también, saludos. Me da gusto saludarlos a todos, espero haber aportado un granito de arena, compartí esta clase que tengo aquí, y bueno, los invitamos a quienes les guste la materia administrativa. Tenemos nuestro próximo curso el día 17 de diciembre de 5 a 7. El tema es litigio estratégico en el juicio contencioso administrativo. Estoy viendo aquí, pero la cámara está acá. Ok, entonces los invito, para efectos de quien esté litigando sus asuntos, voy a compartir algunas sentencias bastante interesantes, pues, que nos van a permitir tener una correcta y oportuna defensa. Y bueno, me dio gusto que estuvieran conmigo, los saludo, y en alguna otra charla que tengamos aquí vamos a tener más charlas jurídicas, ya los estaré invitando. Y bueno, me despido, saludos, y ya me quedo aquí con mi grupo de Derecho.
Saludos y hasta la próxima.